privilegio de ser hijo de uno de los fundadores de la cardiología mundial, que a su vez fue uno de los primeros directores de investigación del Instituto de Fisiología del Dr. Usai en el año 31-32, tiene mi mismo nombre, y además testigo de mi casamiento con María Marta fue el Dr. Usai. Así que yo viví desde que nací en la investigación científica, cuando todavía la investigación científica era más bien una locura de personas o un hobby de algunos que otros. Así que la viví crecer en forma integral. Fui ayudante alumno cuando el doctor Usai volvió a la cátedra en el 55. Fui jefe de trabajo práctico, profesor adjunto, profesor asociado, profesor titular en la UBA y fui decano de la Universidad de Buenos Aires durante 4 años. En ese momento, Juan Carlos dijo recién, los que veníamos del CONICET queríamos una universidad de ciencias. Pensábamos que la razón de ser de una institución asociar, mantener la cultura como tradicionalmente empezó en las bibliotecas monásticas primero, desarrollar la cultura con la investigación científica, desarrollar la cultura positiva con el advenimiento de las ciencias positivas en el siglo XX y la fenomenal transformación científico-tecnológica que vivió el mundo en la segunda mitad del siglo pasado, que ahora crece exponencialmente, que permitió duplicar la esperanza de vida, que permitió tener los alimentos que hacen falta para vivir todas las personas que están en el mundo, y lo cito en el libro de hoy. Pero ese grupo que formábamos nosotros en la UBA, en los inicios del 60 y los finales del 60, era un grupo muy pequeño en una universidad que, como también se dijo recién, o en alguna medida estuvo implícito en lo que se dijo, se expandía exponencialmente en la población universitaria. Entonces, como consecuencia del aumento de graduados de la escuela media, como consecuencia de la prácticamente terminación de la deserción en escuela primaria y con el advenimiento de la mujer, la población estudiantil que acudió a la universidad creció en forma exponencial. Y entonces, en nuestra universidad en ese momento, Juan Carlos ya se había venido para acá, la relación entre el grupo de investigación, que tenía que hacer los deberes todo en el laboratorio, y que el laboratorio, cada uno que hace un experimento, el experimento anda mal, hay que hacerlo al día siguiente, teníamos un problema, eran 1.000 o 2.000 alumnos. Y apareció una crisis entre la Universidad de Masas, producto de lo que acabo de decir, y la Universidad de la Ciencia, que requería tener laboratorio. Entonces, pongo un ejemplo exitoso. El doctor Leduc daba muy pocas clases de posgrado, pero estaba en el laboratorio y con eso hizo el sello de UDPG que le permitió a la Argentina tener el segundo premio Nobel de Ciencia de América Latina y desarrollar las ciencias de forma exponencial, y de su instituto haber nacido, como les conté hoy a Mónica, el Instituto de Biología Molecular más importante de la Argentina, cuando la biología molecular apareció en los finales del siglo pasado. Entonces, para nosotros, y yo era decano en ese momento, en el momento del plan, la Universidad de Masas era un problema, y ¿cómo hacíamos la vinculación? Los del CONICET, en algún momento, quisieron sacar a todos los investigadores y colocarlos en un campus o colocarlos en un lugar distinto para que, independientemente de ir a dar clase a un lugar, hubiera un ámbito, una masa crítica de investigadores en un ambiente en donde la investigación se hiciera de todas partes. En ese momento, el padre Ismael Giles, que era el rector de la Universidad de El Salvador y el presidente de la Academia de Plata, me pidió un trabajo sobre la educación, que le dije que sí. Estábamos hablando de enero de 1968. Le dije que sí, empecé a trabajar porque la reunión era en noviembre. En los primeros días de mayo de 1968, en un congreso de CELAC en Buenos Aires, el doctor Julio Olivera, que había sido rector de la Universidad de Buenos Aires, fue el gran director del Instituto de Economía de la Universidad de Buenos Aires y fue uno de los economistas más importantes que la Argentina tuvo.
presentó al lado mío un trabajo que se llama algo parecido a la Universidad Comunidad de Producción, que tenía una estrategia de visión de orden conceptual administrativo territorial y que él la concentró en la relación entre esta estructura ideal que la universidad tenía que tener para que funcionara en forma interdependiente las distintas actividades en una población estudiantil entre 15 y 25 mil alumnos. Yo estaba sentado al lado de Olivera, a quien conocía muy bien, y estábamos juntos en la Asociación Argentina de Progreso de las Ciencias. Y presenté lo que dijo Juan Carlos en otra. Las universidades de América Latina no eran de corte científico en ese momento, eran casi todas de corte profesional. La Universidad Francesa había tenido un impacto mucho más grande que la Universidad Sajona, tanto el Humboldt como la Universidad Norteamericana o la Universidad Inglesa. Y yo presenté el programa de desarrollo de las ciencias positivas en América Latina. La verdad es que cuando terminó esa mañana, a mí ya me hacía ruido 80.000 alumnos en la Universidad de Buenos Aires, 20.000 alumnos que decía Olivera, el tamaño óptimo de la universidad. Entonces decía, qué barbaridad, tenemos 4 veces en la universidad el tamaño óptimo para prestar un servicio adecuado interdependiente. Me puse a estudiar para terminar el trabajo ese, y ahí encontré, lo estoy contando en el libro, encontré un trabajo de la OCDE de recursos humanos que mostraba que la población argentina iba creciendo y que si había más crecimiento iba a haber más alumnos en cada nivel y que si había más retención cada vez iba a haber más alumnos y por lo tanto era relativamente fácil imaginarse que con el crecimiento de la población y el crecimiento de la retención del sistema educativo en años siguientes iba a haber mucho más alumnos. Por lo tanto, si había que hacer lo que decía Olivera, que había que tener un tamaño óptimo y cada día había que haber más alumnos, había que ver cómo era el número de universidades. La Argentina, como dijo el rector hace un rato, desde la creación de la Universidad de Córdoba en 1630 y pico hasta 1968 había hecho 8 universidades nacionales. Contando esas 8 universidades, 2 o 3 que había hecho la Revolución Libertadora, la del Sur, la Tecnológica y la de Noreña. Quiere decir que hasta el 55, de 1600 a 1955, en la Argentina se habían hecho 5 universidades. El discurso sobre este tema no lo tenía nadie. Y cuando yo me junté con papá y Del Val y Usay, y decía que había que haber universidades, decían que era una locura, que no iba a haber profesores, que no iba a haber plata, que no iba a haber edificios, y que si los profesores se iban a sentar en una caja de manzana, de naranja para poder dar clase. Presentamos el trabajo. Yo publiqué en La Nación inmediatamente. El diario La Nación hasta el día de hoy me ha acompañado muchísimo en esto. Y a los pocos días, también por un accidente, estoy hablando, esto fue en noviembre del 68, en febrero del 69, una revista me hizo un artículo, que era la revista Gente, y a los pocos días me hizo otro, la revista Clarín, que le puso el nombre de Plantaquini a la idea de creación de universidades. De inmediato nosotros creamos las comisiones pro universidad, y las comisiones pro universidad empezaron a pedir la universidad en cada uno de los lugares, con lo que a la idea técnica, teórica, de que había que aumentar las universidades y ya desde una perspectiva del desarrollo del capital humano, que es la fuente fundamental de la productividad, se le unió la demanda en muchos lugares, impulsaron las comisiones por universidad y en otros lugares la reacción local, mejor o peor por las universidades. Y con eso el plan de Chilecito tomó la calle, las comisiones pro universidad empezaron a trabajar y tuvimos una gran lucha. El doctor Emilio Miñones era el secretario de Educación,
fue el secretario de Educación de los gobiernos de Onganía y de Levington. Y defendía un poquito, pero el ministerio se oponía. Y Mignone dio una gran mano, contaba hoy, en la comisión que preparó el estudio de factibilidad para la creación de la Universidad Nacional de Salta, como consecuencia de que el lobby ante creación de universidades, hecho por el Consejo de Rectores y hecho por el Ministerio de la Nación, puso tantas trabas como estudios de factibilidad hacían falta para cada una de las facultades. Esta es la historia y el itinerario. ¿Qué es lo que trae el libro de datos duros interesantes para despertar el interés para mirarlo? Primero debo decir que es una obra hecha por mucha gente. Yo toda mi vida he trabajado en equipo, lo sigo haciendo hoy. Por lo tanto, todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho juntos, y todo lo que estoy haciendo lo hago con otros, y todo lo que haré siempre lo hago con otros. Es fundamental en todo, en la ciencia y el trabajo en equipo. Por lo tanto, todos los que han escrito acá han colaborado para dar una revisión, y el interés que hemos tenido en poner un paquete de ideas realizadas con resultados para abrir la crítica en los distintos aspectos, para saber si ha sido o cuán efectivo ha sido el plan de las universidades y cuánto hay por hacer por ellos por delante. Permítanme en 2 o 3 cifras contarles qué es lo que trae el libro. Una simple, importantísima. Primero, pasamos de 8 universidades que había en 1968 a 23 o 24 en 1975. Quiere decir que en 4 años, se hicieron 14 o 15 universidades. Estas universidades todas ocuparon las provincias y fueron las 2 primeras de conurbano, Loma de Zamora y Luján. En ese momento, la población estudiantil de la Universidad de Buenos Aires estaba compuesta por 85% de alumnos de capital. ¿Por qué? Porque el conurbano no tenía el tamaño o las relaciones tan grandes como tiene ahora, eran más parejos, 3 millones y algo de diferencia cada uno. Segundo, porque el conurbano era un conurbano migrante de mucha gente joven, con una primaria todavía endeble y con muy poco secundario. Por eso el crecimiento del conurbano y el cambio del conurbano en materia de demanda de educación superior ha sido exponencial, porque hoy el conurbano tiene más de 10 millones de personas dentro de él y por lo tanto la demanda es muy grande. En estas 14 universidades del plan solamente no contamos ni las viejas ni las que se hicieron después, han pasado en este periodo 2 millones de alumnos. 2 millones de alumnos, 80% primera generación de estudiantes universitarios. Cristina Guzmán, cuando hicimos, el ministerio se oponía mucho, iba a contar algo, al rector iba a contar algo, cuando estábamos tomando un café recién. Teníamos oposición, el gobierno central no quería, el ministerio no quería, y aparecían focos. El padre de Cristina Guzmán era un cacique de Jujuy y era amigo del gobernador, que no me acuerdo el nombre, y el ministro de gobierno, que tampoco me acuerdo el nombre. Y junto con ellos, como el Estado se oponía, Cristina hizo fuerza y se la sacamos como universidad provincial, porque el Estado provincial tenía la facultad de crear. Lo mismo nos pasó con La Rioja. Después se la nacionalizó Méndez, y le voy a contar si vale la pena. Quiere decir que era tanta la oposición a la creación de universidades que se requirió un fenómeno local que hizo una provincial y que inmediatamente se transformó en nacional. Con lo que esto cierro esta primera parte, el número de universidades ha sido importantísimo. El discurso se colocó cuando vino la democracia, diputados por un lado, gobernadores por el otro, empezaron con la demanda local, muchas se han dicho muy bien
y muchas han sido a cuestiones más de interés particular. Voy a decir algo que es impertinente, pero no me aguanto a mí mismo no decirlo. Algunos dirigentes políticos han visto como una cuestión de interés el rendimiento que tiene para la política impulsar la universidad o localizarse en la universidad. Con lo que los universitarios nos sentimos medio como infectados, diría la palabra, por la presión externa. Más de una de las universidades de los últimos periodos viene de una impronta que viene del sector político, que está muy bien, en tanto y cuando el sector político no convierta eso en una subsede operacional con recursos para el grupo particular, que en definitiva es un mal menor relacionado con el tema de la universidad y proyectado en la evolución histórica de 40, 50 años, con lo que esos periodos de 10, 15 años son anécdotas inexistentes en la vida de una universidad. Quedadas que teman las universidades. En ciudades, muchas de ellas de no la dimensión de las ciudades altas, Tandil, Río Cuarto, La Rioja, Villa María. Esas ciudades son relativamente pequeñas y tenían una estructura de poder y de lógica muy distinta que la que tiene una gran ciudad. Con lo que cuando llegaba el periodo, los chicos terminaban la secundaria, se iban a la Universidad de Buenos Aires, a la Universidad de Córdoba o a la Universidad de La Plata y no volvían nunca más. Y como no había impacto, el rum del discurso académico no estaba presente. Cuando se hace la Universidad de Río Cuarto, conozco el detalle del día a día de los 4 o 5 primeros años, la universidad irrumpe en una ciudad relativamente importante, 100.000 habitantes, y aparece con un presupuesto importante. Nosotros en el libro mencionamos alguna relación de presupuesto. El presupuesto de un municipio es aproximadamente 30% por arriba del presupuesto de la universidad. No sé cómo es exacto, cuánto es el presupuesto municipal y cuánto es el presupuesto universitario hoy. Pero grandes números, en una ciudad como La Rioja, como Río Cuarto, la relación del presupuesto es 100 para el presupuesto municipal, 70 para el presupuesto de la universidad. Esta es una inyección económica fenomenal, porque implica una cantidad importante de dinero en capital humano que si quieren consumen, en alumnos que vienen, porcentaje de alumnos en las ciudades medianas debe tener no menos de un 30% o 40% de alumnos migrantes. Quiere decir que a Río Cuarto le llegan grandes números, cada 6 estudiantes de Río Cuarto, 4 que no son de Río Cuarto. Por lo que el impacto económico y el impacto funcional modifica la estructura del funcionamiento, del crecimiento económico de la ciudad. El otro tema, nosotros lo vivimos muy bien en Río Cuarto. El discurso cambia. Los profesores de la universidad tienen un discurso distinto que los comerciantes o los empresarios o los políticos. Y la vida de la universidad tiene un discurso distinto. Y los chicos de la universidad tienen un discurso distinto y usos y costumbres distintas que un chico del campo. Con lo que el discurso social de la universidad premia la ciudad, modifica la ciudad e integra un discurso que hasta ese momento no existía. Entonces, agregamos la retención, primero la creación, segundo la retención, tercero el cambio del discurso que aparece como consecuencia del discurso científico. Por desgracia, el crecimiento de la universidad en muchas universidades ha ido acompañado por una inversión importante del presupuesto en actividades importantes, pero que tienen menos que ver con la formación del capital humano y la transformación del capital humano en materia de la productividad. Para decir algo,
no es lo mismo ser un psicólogo que un químico. Y no es lo mismo para la productividad la presencia de un psicólogo que un químico. Por lo que en alguna medida la eficiencia que la universidad ha tenido, sobre todo en las universidades que tuvieron más influencia científica inicial, de las fuerzas vivas locales, profesionales, hacia las carreras tradicionales, para enseñar ahí y para satisfacer una demanda social mal orientada, ha determinado que la eficiencia de la distribución global de la matrícula universitaria en las universidades, lo tenemos en el libro, no sea la que a uno le gusta más para el momento actual de un aparato productivo. Sí lo es desde el punto de vista de la potencia del capital humano. En el libro, Albornoz recopila la producción científica de algunas de estas universidades de planta, de 15 universidades de planta, y muestra que en muchas de ellas ya ha aparecido significativamente producción científica en niveles internacionales, porque los trabajos lo hacen a partir de las publicaciones en los índices internacionales de producción científica internacional. Para ponerle 100% de la mano estos dos viejos que nacimos con el CONICET. La universidad crece porque crecen los alumnos, pero también crece porque las ideas son muy buenas. Princeton, por ejemplo, es una universidad que se llevó a los mejores científicos alemanes después de la Segunda Guerra Mundial, y muchas universidades se miden su calidad por la cantidad de premios Nobel o por la cantidad de patentes que producen, que es un indicador tal vez más importante que la cantidad de psicólogos que se gradúan de una universidad. Con lo que el desarrollo de la investigación científica en la universidad es un tema fundamental. ¿Por qué? Porque el desarrollo de la investigación científica le otorga carácter en relación a las ideas. Porque ¿cuál es la misión de la universidad? Conserva, incrementa y transmite la cultura. Y para conservarla, ahora está la nube, para incrementarla están los investigadores y para transmitirla está la educación. Y esto me lleva a la última reflexión que vamos para mirar para adelante. Nosotros en el año 70, llevábamos 2 años del plan, advertimos la creación de la Open University de Inglaterra. El primer ministro inglés creó la Open University con territorio inglés y en otros lugares, haciendo algo más sofisticado que lo que fueron las academias Pitman o la educación a distancia por correo. Y nosotros enseguida tomamos contacto con ellos y, lo menciono en el libro, intentamos hacer el ingreso en el año 70 a farmacia con los cursos de biología, matemática, biología, física y química, y el otro, introducción al método científico y quinto día. Fracasamos. Pero en 1968, yo era presidente de la Comisión de Investigaciones de la provincia de Buenos Aires, que era el CONICET de la provincia. Trajimos a John Kane, que era el número 1 de la BBC de Londres en relación con la Open University. Hicimos un documento, la universidad a través de los medios de comunicación, la educación, la ciencia a través de los medios de comunicación. Eso que fue creciendo y que los chicos que están acá lo han visto y lo han vivido con la difusión del Internet, están viviendo una cuestión absolutamente diferente en una escala exponencial mucho más grande. Entonces, si estamos mirando un poco para adelante, tenemos que ver cómo el tema de la virtualidad, del asincronismo en el aprendizaje, de la ubicuidad del sujeto que aprende, se transforma por la aparición de los medios de comunicación. Hoy, cualquiera de ustedes, todos ustedes, todos los días hacen cuestiones que no tienen nada que ver con el territorio.
búsquedas que no tienen nada que ver con el territorio. Y eso está ocurriendo exponencialmente con la virtualidad, con lo que estamos ya en la posibilidad de estudiar formal o no formalmente, en forma presencial o distancia, cercana o lejana, nacional o transnacional, a través de los medios de comunicación, que también crecen exponencialmente y que hoy tienen como elemento fundamental el teléfono. Este teléfono, que es un teléfono de retorno, tiene 300.000 veces más potencia que la computadora que llevó el Apolo a la Luna. Y este es con la aparición de la cuántica, esto va a ser muchísimo más grande. Entonces, ¿qué es lo que quiero dejar como idea de pensamiento y de trabajo para el futuro? Sin desarrollarla, si la pregunta vale la pena, lo diré sobre eso. Estamos ante un momento en que la potencia de la virtualidad se mete por la ventana en la política educativa y en la competencia educativa. Y esto nos obliga a buscar la eficiencia que podamos tener más o menos. Me contaba Mónica que si Dios quiere, antes de fin de mes, estaré en Arizona, en el estado de Arizona, en Estados Unidos. Nosotros estamos trabajando con ellos hace unos 10 años en secundario virtual. Un colegio que manejo en Capital tiene más o menos 150 graduados en los últimos 7-8 años, que con 6 materias 100% online y el complemento del bachillerato argentino obtienen el título secundario norteamericano que los habilita a aplicar en cualquiera de las universidades de los Estados Unidos, con la que la virtualidad está viniendo. Entonces termino diciendo, si nosotros tenemos que tener un alumno con habilidad virtual, ¿cómo lo tenemos que formar desde que arrancó de chiquito para que esté en condiciones de ser un tipo apto para trabajar en la virtualidad? ¿Cómo construimos un alumno autónomo hábil en la metodología de la distancia? Y eso se basa en una crítica que al sistema educativo formal le hizo Bertolt Russell hace 100 años, diciendo que la educación no es, como se ha dicho mucho tiempo, los maestros ya no lo aceptan, la transmisión crítica de la cultura, sino los maestros la forma de lograr el aprender a aprender. ¿Cómo se hace para que un alumno que esté en condiciones, en forma más o menos rápida, de los 6 a los 10 o 11 años, de aprender a aprender? El año pasado, todavía no se ha cumplido un año, las academias nacionales hicieron la primera reunión sobre inteligencia artificial y me tocó la responsabilidad de representar a la Academia de Educación en esa ponencia. Y presenté el estado de la inteligencia artificial en la educación. Estamos trabajando en eso hace 6 o 7 años. Ya hay plataformas inteligentes, seductoras en el manejo, los chicos van a saber lo que estoy diciendo, que tienen empatía, más que además de la dureza, que permiten aprender en 18 meses la matemática y la lengua en forma elemental. Quiere decir que nosotros por el camino de la inteligencia artificial vamos a tener que desarrollar un chico muy distinto de la escuela común, mucho más transformadora va a ser la escuela primaria que lo que va a ser la universidad, en donde el niño aprenda el aprender a aprender, la lógica del aprendizaje, el manejo de la herramienta, pero para poder, junto con eso, tener un método mucho más eficiente. Todavía estaba detenido este tema hasta que vino la pandemia. Como está detenida también desde el punto de vista jurídico, la enseñanza a distancia para menores de 18 años. Ahora, con motivo de la pandemia, hay una ley del Congreso Nacional que lo ha suspendido por un tiempo finito y va a ser irreversible. Pero nosotros tenemos que ir a una cuestión que habilite el aprendizaje por este sistema. Con lo que termino diciendo, si hay algo fundamental que el programa de las universidades ha tenido, a mi juicio, más importante que el logro, que es
de la cantidad de graduados que tenemos y de la cantidad de científicos que tenemos, que ya están trabajando en el exterior, que son fruto de la producción de las universidades nuevas. Pongo un ejemplo solo. La jefa de la fábrica de papel de Ledesma, hoy, es una chica de Misiones, que hizo secundaria en Misiones, ingeniería química en Misiones, una pequeña pasantía de posgrado en Tucumán y hoy es jefa de producción de la planta más importante de papel de la República Argentina. Esa es la idea de la formación del capital humano, de lo que veníamos del CONICET, era desarrollar la ciencia, aplicar la ciencia y a través de eso aumentar el aparato productivo y con el ocupamiento territorial de las universidades servir desde la educación superior, que es el máximo nivel de la educación formal, a la transformación cultural del país. Me fui de la charla que había preparado entre Mónica y Juan Carlos, que se van y la reminiscencia de mi vida les ha hecho contar este cuento. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, doctor Alberto Tacchini. Dijo, la verdad que impecable la disertación, la presentación y el resumen de este libro. Y bueno, vamos a invitar para que cierre esta presentación a la licenciada Mónica Martínez. Sí, pero por supuesto. Buenas tardes. La verdad que no era la idea que yo cerrara, pero bueno, el cierre lo tenía que tener de Alberto, pero su ansiedad fue más fuerte y me parece que estuvo bien. Para los que son más jóvenes, yo creo que sí, pero por las dudas, no sé si tienen una idea de la dimensión de lo que hoy está pasando acá, ¿sí? De quiénes están sentados aquí, que claramente es parte de la historia de la Universidad Argentina, ¿sí? Yo voy a hacer un poco autorreferencial, en general no me gusta hacerlo, pero ya que se habló de una historia que un poco nos une, voy a contar un pedacito que quizás faltó. Allá por el año 1995-96, yo trabajaba, era más joven, trabajaba con un diputado, trabajamos con la Ley de Educación Superior, con una pelea enorme, y por algún motivo, después terminé de trabajar pasando a la UBA, al área de planeamiento, en donde me mandan a hacer un curso de gestión universitaria a la Universidad Nacional de Salta. Mi jefa era Mónica Abrams, no sé si te acordás. Y me mandan acá, yo nunca había venido a esta universidad, cuyo profesor de ese curso, acá era el profesor Gotifredi, que además era el rector de la universidad. O sea que ese fue de alguna forma mi primera formación. Yo ya había estudiado toda educación, pero en gestión de la universidad fue la primera vez que había tenido un acercamiento tan directo, y después seguía acompañando un proceso que comandó claramente Gotifredi, que juntó a muchas universidades reformistas, dándole la pelea a la Universidad del Menemismo de esa época, que había de alguna forma sido golpeada por la sanción de la Ley de Educación Superior de 1995, una ley que todavía no rige. O sea, esa fue mi historia con Gotifredi. En el medio tuve después la suerte de ir a estudiar afuera, en Estados Unidos, y ahí en Boston es cuando conozco a Tacchini, con su segundo capricho, que era ya no crear universidades, sino crear colegios universitarios. Y cuando volví de allá, porque por suerte pude volver y encontrar un lugar, ¿quién me recibió? Quien era en ese momento el secretario de Educación Superior del Ministerio de Educación, que no era ni más ni menos que Gotifredi. Así que tuve la suerte además y el honor de formar parte del equipo de Gotifredi en una cruzada que de alguna forma estaba vinculada con lo que quería Tacchini, que era la creación de los colegios universitarios, hicimos una suerte de transformación de un experimento que eran unos institutos
tecnológico que financiaba el BID y lo transformamos en esta idea de que fuera educación, muchos eran así, que era educación superior, técnica, pero que articulara con la universidad, que no fueran caminos paralelos. Y en eso trabajamos hasta que, bueno, después vino el 2001, etcétera, y para qué voy a... O sea que hay una historia acá que además se junta con la historia previa, que es la que me toca comentar y que de alguna forma comentó Alberto, que fue esta gran expansión de la educación universitaria. Pero quería contar porque realmente esto es inédito, o sea, yo no sé si fue el azar o qué que haya juntado todo esto, pero yo estoy emocionada de formar parte de este panel, ¿sí? Porque realmente quienes están acá y además, bueno, los amigos de la Universidad Nacional de Salta que hacen posible esto, realmente creo que este es un hecho único y estoy muy contenta que además quede registro de esto. Entonces, bueno, después de todo eso yo estudié, hice una serie de cosas y hoy me dedico a investigar en la educación universitaria. Y ahí tuve la suerte de, nunca perdí el contacto con Alberto, pero bueno, ya hace un tiempo insistió que había que hacer algo, que venía en los 50 años de toda esta creación y ahí hicimos un poco el trabajo de armar este libro y después invitó a otra serie de colegas y salió este libro que la verdad que está muy bueno. Entonces yo lo que quiero de alguna forma es repasar algunas de las cosas que dijo Alberto, pero tratando de darles algo que quizás él no hace, que es esa importancia de liderazgo, ¿no? Que solo poca gente puede decir de un día para el otro hay que hacer universidades y lo hace. Pero no es común esto, ¿sí? No es común. Entonces, un poco para que tengan una idea de esa gran transformación, ¿sí? Porque fue realmente una transformación enorme en donde ustedes hoy son protagonistas porque la Universidad Nacional de Salta fue una de esas universidades que hicieron la transformación. En el año 68, solo había o sea, si bien en Argentina había un porcentaje de jóvenes que iban a la universidad que era alto, relativamente alto, si lo comparamos con otros países de América Latina, era apenas un 9% de la población joven que estaba en edad de estar en la universidad que realmente estaba, ¿sí? Y era alrededor de 200.000 estudiantes. Para que tengan una idea, era la cantidad de estudiantes que hoy tiene la UBA. Esa era la cantidad de estudiantes universitarios que había en todo el país, ¿sí? Y mayoritariamente estaban concentrados en esas pocas universidades que existían, que eran 9 nomás, estaban básicamente concentrados en las dos grandes universidades que eran la UBA y La Plata, ¿sí? Y además había 4 universidades provinciales que apenas existían y con muy poca presencia, 2 universidades privadas que se habían empezado a crear a partir del 58, pero también pequeñas. Y estas universidades tenían algunos problemas. ¿Por qué? Más allá de que sus proyectos eran muy interesantes, tenían un problema y era que las carreras eran muy profesionalistas, ¿sí? No se dedicaban a la investigación, a la ciencia, se dedicaban a formar profesionales. Había muy poca presencia de estudiantes que se ocuparan de carreras como las ciencias agrarias, como las ciencias exactas, las ciencias naturales, ¿sí? Que de alguna forma eran las que les daban una base de investigación, muy poco. Había bastante abandono, baja graduación, cosa que hoy también nos pasa, pero poca investigación, ¿no? Y en realidad, tal como recién mencionaba Alberto, era un momento en donde las proyecciones mostraban 2 caminos. Como iba a haber más estudiantes, ¿sí? Porque la población demográficamente eso estaba planeado, estaba previsto, se venía, había 2 caminos. Uno, que siga creciendo lo que había, o sea, más UBA, más La Plata, concentrados básicamente en una región que era la región metropolitana, ¿sí? Y más de lo mismo, o cómo recibir a esos jóvenes que iban a querer ir a la universidad creando nuevas universidades. Y esto fue lo que motiva, ¿sí? A un grupo liderado por Alberto a avanzar con el plan de las nuevas universidades. ¿Qué pasa? ¿Cuál era la proyección? Se proyectaba un crecimiento poblacional, se evaluó que había que apuntar al desarrollo local porque claramente estaban las bases para que el país se desarrollara. Era necesario formar nuevos perfiles de carreras que no sean las profesionalistas, nuevas
organizaciones de universidades, porque la forma en que hoy las universidades en aquel momento estaban armadas por facultades, ¿sí? Con todo lo que eso significa cuando se agranda mucho, ¿no? la cierta rigidez. Entonces se planteó la necesidad de otra forma de organización, más vinculada con la docencia y con la investigación, que es la forma departamental. Y mucha potencia. ¿Qué significa eso? Que toda esa actividad de investigación, de docencia, de extensión, es mucho mejor que esté toda junta en un lugar, potente, de manera potente. Y por eso la idea de las ciudades universitarias, en donde además de enseñar, además de investigar, pasaban otras cosas, había cultura, había otro tipo de actividades de extensión que creaban una vida universitaria que de alguna forma se podría expandir a la localidad, ¿sí? A la zona en donde eso nuevo estaba inserto. Y eso fue lo que pasó, También, como se decía, la idea era que fueran pequeñas, porque era la forma de justamente poder aprovechar al máximo todo esto, no más de 20.000 estudiantes. Es así como se crean estas 16 universidades entre 1971 y 1975, con un crecimiento, porque después hubo otras olas de creación de universidades, ¿no? Ustedes ya más recientemente tuvimos la creación de las universidades durante el gobierno de Menem, ¿sí? Y después tuvimos otra ola mucho más reciente con 19 universidades, creo que ya son más ahora, ya perdí la cuenta, a partir de los gobiernos kirchneristas. ¿Cuál fue la diferencia? Que había un plan. Detrás del plan de nuevas universidades había un plan de desarrollo. Y eso significaba que había un proyecto de vinculación de la universidad con su medio. Eso significa que las carreras nuevas estaban pensadas para el desarrollo local. Eso significaba pensar a la investigación para el desarrollo. Y además, federal. Ese crecimiento iba acompañado con una distribución mucho más equitativa de las instituciones en las regiones. Porque después lo que vino se siguió concentrando en el conurbano. Las olas de la época de Menem, la creación de las universidades de la época de Menem, mayoritariamente obedecieron a criterios que estaban lejos de pensar al desarrollo como primer objetivo. Eran más bien criterios de la política, del pedido de un intendente, sin detrás un plan, una proyección. Esto no significa que en la época de aquí no había pedido de intendente, claro que lo había. Pero la forma en que se pensó ese crecimiento fue a partir de una programación, una idea de cómo tenía que ir la Argentina hacia adelante. Y ni hablar de las últimas universidades, también básicamente están creadas en la zona metropolitana. ¿Cuál fue la diferencia de esta ola de creación de las 16 universidades? Fue federal, fue con otro formato, apuntó a carreras que eran necesarias en las localidades y pensando en la integración entre la docencia y la investigación. Entonces, así como, para que tengan una idea, en el 75, el 7,6% de la matrícula nacional era de las universidades nuevas, ¿sí? Muy poquito, porque recién se creaban. Después vino la dictadura, en donde básicamente todas las universidades bajaron, se cerraron, o sea que no se puede seguir haciendo un cálculo, pero si saltamos al 82, el 15% de la matrícula era de estas universidades, y en el 2014 el 22%, o sea que en realidad la presencia de estas universidades bajo estos modelos nuevos cada vez tuvo mayor presencia dentro del sistema universitario. El impacto claramente es académico seguro. Hay nuevas universidades en todo el territorio, pero también hay un impacto social, que es lo que intentamos nosotros mostrar en el capítulo 6, que tuve el gusto de realizar con Alberto y con otro equipo de gente que buscó datos bien lejanos. El impacto social es enorme porque pudimos charlar con gente que se formó en aquella época y la verdad que los testimonios de las personas que vieron que se abría una universidad en sus localidades o cerca, para las cuales se trasladaron, es recontravalioso. Un impacto cultural enorme, se habla, por ejemplo, porque en realidad esas instituciones nuevas no solo respondieron a las demandas de los jóvenes, por ejemplo, de acá de Salta o de Río Cuarto, sino que los jóvenes de los pueblos cercanos, ¿sí? O de otras provincias que no tenían cerca una universidad se empezaron a mover. Ya no iban a La Plata, ya no iban a la UBA, iban a estas nuevas universidades. Y además,
muchas de esas universidades posibilitaron políticas de becas. Se habla, por ejemplo, de los vales para la comida que le daban a los jóvenes y que les permitía, por ejemplo, trasladarse a Córdoba y tener el almuerzo y la cena para poder cursar y poder estar, ¿no? Y también la movilidad. También fue un cambio en el impacto social, un cambio generacional. Recién lo mencionaba Alberto y yo lo vuelvo a ratificar. El 80% de los jóvenes que fueron a estas universidades era la primera generación en su familia con estudios universitarios, ¿sí? O sea que el impacto social fue enorme porque abrió la universidad realmente a las necesidades de jóvenes que no tenían esa posibilidad, ¿no? Y el impacto económico, hablamos del académico, del social y del económico, fue enorme también. Porque, como recién se decía, imagínense, de un día para el otro, en un municipio, llega una institución, una organización que empieza a funcionar con el 50 o el 60% equivalente al presupuesto que el propio municipio tiene. Esos son recursos que se mueven, que crean puestos de trabajo en las universidades, que crean inversiones de los jóvenes que se mueven, que están ahí, que viven. O sea, realmente el impacto económico de cada localidad fue muy, muy grande. Y además, esos recursos de alguna forma se distribuyeron en el territorio, porque en las otras olas también pasó lo mismo, pero se concentran en los lugares donde se crean las universidades, por ejemplo en el conurbano bonaerense. Aquí se repartieron a nivel de todo el territorio, ¿no? En definitiva, yo diría que el plan Tacchini, vamos a llamarlo como ya se llama, ¿no? En general, fue un proceso de reestructuración del sistema educativo como poco, creo que fue inédito. Y voy a dar 4 motivos de por qué fue inédito. El primero, porque fue una forma de expansión que no fue por agregación, ¿sí? No fue como las que vinieron luego, porque pidió tal, porque pidió cual, porque es un buen lugar para tener recursos para hacer política. Digo, hay muchos otros motivos por los que se crea una universidad. Acá no fue por agregación, no fue sumar más de lo mismo en cualquier lugar. Hubo un plan, hubo una idea de crecimiento con planificación del desarrollo que tuvo a la universidad como principal protagonista en cada localidad, ¿sí? Además, segundo motivo de por qué fue reestructurador, porque se asentó en valores democratizadores y de modernización. Y voy a explicar por qué. Porque ustedes pueden decir democratizadores en el momento, porque el contexto en el que se desarrolla, lo voy a explicar. Primero voy a decir por qué los valores modernizadores. Porque estas nuevas universidades no dieron más de lo mismo, apuntaron a innovar, ¿sí? No fue más de lo mismo, fue algo distinto, hacer algo diferente desde la universidad. Abrir la universidad al medio con investigación, ¿sí? Esto no es poco, es muchísimo. Un modelo que yo diría muy parecido al modelo norteamericano de las land grants, muy parecido. Por otro lado, posibilitó la igualdad de oportunidades, porque los jóvenes y las jóvenes, que usualmente en esa época querían ir a la universidad, tenían que mudarse a La Plata, mudarse a la UBA, en la capital, o acá en el norte, mudarse a Córdoba, ¿no? Sería más o menos, ¿no? Entonces, esto posibilitó mayores posibilidades para esos jóvenes. Logró, además, ¿por qué fue democratizador? Porque se basó en una concepción federal, de una distribución equitativa de la educación universitaria a lo largo de todo el país. Posibilitó el desarrollo local, por lo que yo ya dije, y esto fue por eso es modernizadora, y fue democratizadora porque estos proyectos surgen de la participación social. Y acá paso a la tercera razón de por qué fue un proceso reestructurador. Ustedes van a ver, si leen y tienen la posibilidad de leer el capítulo 5 que hicimos con una colega, Mariana Mendoza, que hacemos un poco la historia. Todo este proceso se desarrolla en un contexto bastante hostil, ¿sí? Estamos hablando de gobiernos militares. Entonces uno podría decir rápidamente que este fue un proyecto del gobierno de la Revolución Argentina, podría decir, ¿no? Y en realidad fue todo lo contrario. Yo ahí lo que planteo es que no fue gracias a, sino a pesar de el gobierno del momento y de los gobiernos del momento.
porque el proyecto de las nuevas universidades fue rechazado inicialmente por los gobiernos militares de esa época. Como proyecto no eran válidos, no eran vistos como atractivos. ¿Y cómo es que se eligen? Con estas juntas, con estas comisiones pro universidades, de abajo para arriba. Mientras el gobierno de esa época decidía de arriba para abajo lo que había que hacer, en cada lugar de la Argentina se empezaban a crear ámbitos y núcleos de actores sociales que de abajo para arriba empezaron a exigir que hubiese universidades cerca de esos lugares. Y esto, que empezó de abajo para arriba, llegó un momento que fue tan potente que es aprovechado en ese contexto por quienes en ese momento tenían el gobierno para ser llevado como bandera para una idea de desarrollo de esa época, también en un momento de bastante crisis de los gobiernos de facto de ese momento. Es decir, que no fue gracias a, sino fue a pesar de ese contexto de esos gobiernos, en un contexto hostil, que esto sucede, y sucede democráticamente, porque fueron las fuerzas vivas, por supuesto, ahora voy a agregar el último motivo, las que motorizaron de abajo para arriba la creación de estas instituciones, bajo esta idea del desarrollo local. Y en este sentido todos ganaron, ¿sí? Cada uno de sus intereses, pero lo más importante es que esto se logra, ¿sí? Se logra su cometido, y a partir ya del primer caso, que fue el de la Universidad Nacional Río Cuarto, todas vienen detrás, hasta la última que nosotros contamos también como planta clínica, es la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y la cuarta razón de por qué fue un proceso reestructurador, no hay otra razón que es la del liderazgo de Taquini, ¿sí? Por su persistencia, no sé si lo conocen, pero cada cosa que se le ocurre lo logra, ¿sí? Lo logra porque empieza, golpea, va, hasta que lo logra. Y por la capacidad de congregar a la gente. Esto recién él lo decía y hay que valorarlo. Esto no hubiese sido posible solo con él, sino con su persistencia y su capacidad de contagiar las ganas de transformar, que hicieron que estos grupos, las fuerzas vivas, las comisiones pro universidad, empezaran a moverse para llegar a lograr esos proyectos y hacerlos reales. Yo creo que esta es una experiencia única para aprender, ¿no? De aquí en adelante debimos haber aprendido, ¿no? De aquí en adelante, sobre cómo hacer para expandir el sistema de educación superior. Lamentablemente lo que después vino no siguió estos patrones, ¿sí? Los proyectos de universidades no fueron principalmente el objetivo de grupos de fuerzas vivas, y tampoco producto de una planificación del desarrollo del país. Obedecieron a otros motivos. Hoy tenemos muchas universidades y en realidad es momento de pensar cómo seguir expandiendo ese sistema si es que queremos que cada vez más jóvenes entren a la universidad, pero no solo entren, sino que permanezcan y se gradúen. Y quizás hoy ya la forma de pensar la expansión no es pensándola con nuevos edificios y nuevas paredes. Hay que seguir pensando en expandir, claro que sí. Quizás en algunos lugares donde todavía la lógica del desarrollo se justifica, podemos pensar en nuevas universidades, pero en general lo que hay que hacer ahora, creo yo, como criterio de expansión, es unir lo que hay, ¿sí? Hoy tenemos más de 50 universidades nacionales, más de 60 universidades privadas, cada una de las cuales trabaja en sus paredes, trata de ser la mejor internamente, pero no hay manera de ver lo que hace la otra y tender puentes. Se tienden paredes, no se tienden puentes. Y esta es justamente la forma menos eficaz, menos democrática de garantizar la educación superior, porque ¿por qué un estudiante que vive, que le tocó vivir, por ejemplo, pienso en Buenos Aires, que quiere hacer biología, pero le gusta la biología marina, ¿por qué tiene que hacer en Buenos Aires una biología que es molecular, sino mudarse a Mar del Plata para hacer la biología marina? ¿Por qué no podemos pensar en esta idea de los puentes, de la expansión, en un estudiante que si nace en un lugar puede hacer una parte del tramo de su formación en Buenos Aires,
pero cuando ya en Buenos Aires la carrera se le va hacia la molecular, podría ser otra parte en Mar del Plata, que esto le sea reconocido, que pueda armar trayectorias, y todo esto con los acuerdos de las universidades. Hay universidades cuyas carreras tienen más docentes que estudiantes, y hay otras que no. Y esto también se puede ver mucho a lo largo de las trayectorias. Tenemos abarrotado de estudiantes los primeros años de las carreras y casi con poco o nada de estudiantes al final, con plantas docentes rígidas. Bueno, ¿por qué no podemos pensar de qué manera, con lo que hoy hay, que el sistema universitario es riquísimo, articular y armar carreras nuevas que son las que hoy necesita, por ejemplo, el desarrollo local? Todo lo que se necesita para la producción de litio, para la producción minera cuidada, para lo que es la energía, la economía verde, la economía digital. Son carreras que quizás se necesitan hoy y quizás dentro de 5 años hay que cambiarlas, porque hay que crear nuevas cosas y con lo que hay articulado se pueden pensar cosas muy interesantes y además juntando docentes de distintas instituciones. Bueno, yo creo que este es el salto que tenemos que dar y la idea de cómo hoy entender la expansión en este nuevo contexto, ¿no? En esa época era necesario crear esos nodos, esos polos de saber federales. Yo lo que creo que ahora lo que hay que hacer es tender puentes en esos polos, entre esos polos, para que los estudiantes tengan las posibilidades de circular y que no sea más fácil movilizar con el exterior que movilizar internamente. Entonces, bueno, creo que es una muy buena inspiración el habernos reunido hoy, que se cumplan estos 50 años para pensar de aquí en adelante cómo diseñar la expansión del sistema universitario. Claramente tiene que expandirse. ¿Cómo? Es cuestión de ver qué tenemos y cómo aprovecharlo de la mejor manera posible, sobre todo sabiendo que en los próximos años lo que menos va a haber son recursos. Los recursos los tenemos, hay que ver de qué forma los aprovechamos para lograr más democratización, más calidad y un sistema universitario realmente federal. Muchas gracias. Estaba pensando mientras escuchaba las palabras de Alberto y de Mónica, Juan Carlos, de Daniel, un mensaje que me llegaba de otra forma de extender la educación superior también. Otro mensaje de la responsable del Centro de Extensión Universitario del Barrio Bicentenario, una zona de reciente población, poblamiento en el oeste de la ciudad de Salta, donde hemos comenzado la captura de los centros de extensión. Y me dice en este mensaje, Centro de Extensión Bicentenario, zona oeste de la capital. Esta semana comenzaron las inscripciones a las diferentes propuestas educativas que la UNSA propone para los centros de extensión. En los 3 primeros días se registraron más de 100 inscripciones, siendo inglés el curso en el que más interesados hay. Sigue robótica y programación de videojuegos. Esto en una zona realmente muy castigada de reciente asentamiento, donde inclusive la escuela técnica se ha originado por los movimientos sociales. Esta es la demanda que hay. Y en los centros de extensión, más allá, hemos estado hablando del ámbito académico, de la integración de las universidades, de las actividades de complementación para potenciar todo el sistema universitario, también está esta otra demanda, en donde la composición de la población son chicos de 14, 15, 16, y uno levanta la vista y encuentra uno de 40, 45, 50. ¿No? También es otra forma de expandir. Otra forma de expandir. Bueno, no sé si... Yo querría hacer un comentario sobre algo que insinué recién y mirando para el futuro querría que reflexionemos un minuto. A mí me parece que lo que acabamos de ver, que ha ocurrido, que se acaba de contar,
que es la ubicuidad. El chico o la persona que lejos de acá se comunicó y está con nosotros. Que sería lo mismo que si yo estuviera en mi casa, como estoy gran parte del día hoy, y desde ahí me meto en una relación de estudio. Y en la línea que decía Mónica recién, la desestructuración de las carreras, como la posibilidad de que cada unidad sea un ladrillo que constituye un crédito, y que este ladrillo lo compro, lo busco, lo encuentro en un lugar cercano o lejano, me está dando una posibilidad, una potencia muy grande. Con lo que la virtualidad nos va a achicar la presencialidad y nos va a integrar en la nube por un lado y en el núcleo duro, en el campus de la universidad, como en alguna medida lo decía Olivera y lo dijo Mónica hace un rato. O sea, la concentración que da en el tú a tú del que piensa en la filosofía o el que piensa en la música o el que piensa en la química, que come en el mismo comedor y lee en la misma biblioteca, ahora ya no se lee en la biblioteca, determina la idea de la universidad del campus, una universidad cercana de la misma una punta de tiempo. O sea, yo, pensando para adelante, pensaría el impacto de la virtualidad como competencia externa y como herramienta interna para una nueva lógica del trabajo. Les hago una pregunta. Levanten la mano los que hacen algunas búsquedas de cuestiones fuera del territorio en temas del interés de ustedes en Internet. Todos. Quiere decir que todos ustedes son partícipes de un campus de la nube que tiene ubicuidad y que no tiene territorio. Nosotros en el colegio que yo manejo en Buenos Aires tenemos 600 aulas virtuales y medimos los 365 días del año, los 1000 alumnos y los 200 docentes que tenemos, las 24 horas, y sabemos cuánto tiempo están en cada una de las aulas virtuales. Con lo que el teatro de encuentro es un lugar muy distinto. Eso potencia la idea de que se hace duro el núcleo científico dentro de la universidad en el diálogo del contenido. Pregunta, ¿no? Si quieren preguntar algo, justo. Sí, continúa de comento que el rector se tuvo que ir a atender un problema final de la planificación de la actividad. Marcelo